Capítulo 51, Capítulo 51. Decreto número 10. La práctica de la magia y la brujería, en todas sus formas, se prohíbe dentro de los reinos de Camelot. Solo aquellos con permiso, como los maestros de las artes místicas, ejercerán tales poderes. El mal uso de la magia se encontrará con consecuencias rápidas y justas. Dentro de una habitación sorprendentemente moderna de Camartag se sentó a un grupo de maestros de las artes místicas, incluida la antigua. Todos estaban viendo la televisión, una buena pantalla plana grande, estaba completamente fuera de lugar en este viejo templo. Pero el antiguo no era uno que se preocupara por esas cosas. Ella había conseguido este televisor a un buen precio, una de las alegrías de poder abrir portales en todo el mundo. Uno siempre podría aprovechar las mejores ventas. Sabía que fuiste a hablar con ellos, no sabía que habías llegado a ese trato. Dijo Caecilius. Él mismo también estaba interesado en la ciudad, o más con las personas que viven en ella. Si realmente fueran los antiguos caballeros, eso significaba que habían regresado de la muerte. Cualquiera que pudiera regresar al reino de los vivos era digno de hablar, ya que estaba muy ansioso por saber cómo lo habían logrado. Mordo también estaba impresionado. De hecho, con los gobernantes conscientes del lado mágico del mundo, es bueno estar del lado de la ley, incluso si ser llamado por la televisión internacional no es el mejor para una orden secreta. El antiguo por uno, solo tomó un sorbo de té con calma. Nunca estábamos destinados a ser secretos, simplemente sucedió de esa manera. E incluso si nuestro nombre se conoce, apenas importa. En verdad, no había hecho ningún trato con Arturia Pendragon o Camelot. Esto era completamente ellos haciendo esto, aunque tenía la sensación de que terminaría debiéndoles un favor de todos modos. Aún así, ella era más que capaz de rodearlo, dejándose mantener la imagen de todo el conocimiento en los ojos de su discípulo. Caecilius se inclinó hacia adelante, sus dedos tocando ligeramente en el reposabrazos de su silla. Aún así, es esto incluso algo que se puede hacer. La magia es lo suficientemente rara como es, ¿cómo deben evitar su uso? Sin mencionar que no sacan nada de esto. El antiguo sabía la respuesta, pero permaneció en silencio, permitiendo a los demás pensar por sí mismos. No. Mordo murmuró. Tiene sentido que estén haciendo esto, quiero decir, piénsalo, la única razón por la que el resto del mundo no tiene leyes contra la magia es porque no creen que sea real. Caecilius se inclinó hacia atrás, considerando las palabras de Mordo. Ya veo, simplemente lo están regulando como si fueran armas. O podrían estar intentando reunir usuarios mágicos, hacer su propia fuerza de ellos. El antiguo levantó una ceja pero no dijo nada, dejando que fluyera la conversación. Ella quería que llegaran a sus propias conclusiones. Mordo asintió lentamente. Sí. Si no puedes suprimir algo, lo controlas. El decreto de Camelot no solo prohíbe la magia, lo centralizan. Se han dejado una apertura para recolectar a aquellos con potencial mágico bajo su autoridad. Caecilius cruzó los brazos. Es poco probable que funcione. Aquellos que usan magia care poco sobre las leyes seculares. Encontrarlas también es difícil, y salir es fácil. El antiguo inclinó ligeramente la cabeza, una leve sonrisa tocando sus labios mientras sorbía su té. Quizás. Pero lo que es importante para Arturia no es el resultado, es solo para dejar algunas reglas. Y sobre por qué siente la necesidad de eso. Mordo frunció el ceño. Ella sabe sobre la magia, lo tiene, incluso si no es un mago. Eso significa que si es fácil obtener permiso, su reino será el único lugar que la gente puede usar la magia abiertamente, un refugio de tales cosas. Caecilius frunció el ceño ligeramente. Ese es un juego peligroso si es incluso lo que ella está planeando. La mayoría de los usuarios mágicos no son del tipo amable. A menudo son aquellos que se han bañado en sangre, quiero decir, con qué frecuencia no tenemos que lidiar con ellos. Mordo se quedó en silencio ante eso. Sabía que Caecilius hablaba la verdad, muchos que usaron magia lo hicieron imprudentemente y sin tener en cuenta el orden de las cosas. Sin tener en cuenta las reglas por completo. Muchas veces,
tuvieron que lidiar con aquellos tontos que causaron la muerte a los inocentes, intentando ganar un mayor poder al tratar con todo tipo de demonios. El antiguo colocó su taza suavemente, el sonido de piso resonaba suavemente en la habitación. Eso es cierto, dijo, su voz tranquila pero firme. Muchos usuarios mágicos buscan poder sin comprender el costo. Pero eso no es un defecto de magia, es un defecto de ambición humana. Caecilius se inclinó hacia adelante. Exactamente. Y Arturia está abriendo su reino a esas mismas personas. ¿Cuánto tiempo hasta que esa ambición convierte a Camelot en un campo de batalla? Ella no está abriendo sus puertas a ciegas, respondió la antigua. Arturia entiende los peligros de la magia mejor que la mayoría de los gobernantes. Sin esto, los usuarios mágicos aún acudirían en su reino, si no es por otra razón que estudiar Camelot. Mordo se frotó la barbilla pensativamente. Debido a las leyendas. Los caballeros, las reliquias, la magia tejida en su propia historia. Camelot es como un faro para cualquiera que busque un poder antiguo. Incluso si Arturia no las invitó, vendrían de todos modos. Caecilius exhaló bruscamente, inclinándose hacia atrás en su silla. Y ahora, en lugar de perseguirlos, ella los contiene. Intente, le daré eso. Pero la contención solo funciona si tienes la fuerza para mantener la tapa hacia abajo cuando las cosas se herven. El antiguo sonrió débilmente. Y ella lo hace. Fue todo lo que dijo, dejando a los otros maestros con ganas de más, pero no pudo preguntarlo. No, ella era muy consciente de que ningún mago deshonesto, ninguna bruja, ni hechicero podría esperar igualar el ser divino que se llamaba a sí misma Arturia Pendragon. Incluso después de hacer un gran esfuerzo para usar el ojo de Agamotto para ver un posible futuro en el que lucha contra ella, no puede evitar encontrarse sin manera de tratar con ella. La producción de la espada Excalibur fue suficiente para romper cualquier deferencia mágica que pudiera poner. El divino lance Rongominiad no era menos poderoso, capaz de despachar a cualquier enemigo que intentó arrastrar a la pelea. Y con la vaina de Excalibur, Abelan, cualquier daño que no fuera por completo podría sanarse en momentos, todas las maldiciones curadas en segundos. Sin mencionar su capacidad para negar todos los daños transportando a Arturia a Abelan. En verdad, ella no era alguien fácil de tratar. Y esa maldita torre, cualquier intento de sellado siempre resultó en que apareciera esa torre, la lanza era la torre, y la torre se conectaba a través de mundos. Permitiendo que Arturia rompa cualquier sello con facilidad. Dejando incluso al antiguo sin ninguna forma de tratar con ella, al menos ninguno que no tuviera costos peores de lo que valían. Solo pensar en eso la hizo sacudir la cabeza, que los otros maestros tomaron como una señal para terminar la conversación allí, aunque en privado, todos tenían diferentes pensamientos sobre todo. Agravain levantó la cabeza, su voz se elevó en finalidad. Deje que estos decretos guíen el renacimiento de Camelot y la restauración de la justicia y la prosperidad a estas tierras. Albion se une una vez más, bajo la protección de su majestad, Arturia Pendragon. Con Agravain hecho, me levanté de mi asiento. El evento de hoy termina aquí, pero se rompe un nuevo amanecer. Para Albion Ewaken, el dragón rojo se eleva de nuevo, y la gente será una vez más el tesoro de esta orgullosa nación. Sir Gareth, por favor guíe a nuestros invitados, y Sir Percival, por favor ayúdate a estos buenos hombres. Hice un gesto a la tripulación de la cámara. Empaca sus cosas y luego guíelas. Sir Agravain, Sir Mordred, Sir Gawain, la gente me sigue. Con extraños en mi habitación del trono, tuve que hablar con mis caballeros en otro lugar. Mordred, siempre inquieto, cruzó los brazos, su postura ligeramente tensa. Entonces, ¿cuál es el próximo movimiento? Sabes que intentarán detenernos, ¿no? Gawain, tranquilo como siempre, descansó su mano sobre la empuñadura de su espada. Mordred no está equivocado. El primer ministro puede haber mantenido su compostura hoy, pero él se reunirá detrás de escena. Exhalé, quitando mi casco y dejando que el aire frío cepille la piel. Por supuesto que lo hará. El mundo no se sentará de manera inestable. Los decretos que anunciamos hoy no fueron solo para establecer una política, fueron una declaración de intención.
Lo saben. Agravain asintió solemnemente. Y algunos verán esa intención como una declaración de guerra. Mordred se burló, apoyado contra el muro de piedra. Déjalos. No pueden detener lo que viene. Sir Mordred. Dije, mi tono la hacía bajar ligeramente la cabeza. Estás en lo correcto. Sin embargo, mis próximas palabras rápidamente la miraban hacia atrás. Intentarán detenerme, no estar dispuestos a renunciar al poder que sostienen sobre esta tierra y es gente. Así que actuaremos primero. Sir Mordred, sale y rompa la barricada, deja que las personas entraran y se detengan ante nada. Los ojos de Mordred se iluminaron, el brillo de la batalla ya provocando dentro de ella. Mientras ordena, Su Majestad. Gewon la vio irse, su expresión neutral pero reflexiva. Romper la barricada llamará la atención, no solo de los externos sino del mundo. ¿Estás seguro de que es el momento adecuado? Conocía su mirada constantemente. No tiene sentido esperar, el ejército se ha disuelto, por lo que si se resisten, se rebelan, también podrían lidiar con eso más pronto. Gewon consideró mis palabras por un momento, luego dio un pequeño asentimiento. No te equivocas. Cualquier resistencia después de hoy será vista como un desafío contra la corona. Agravain, siempre práctica, dobló los brazos sobre su pecho. Pero ese desafío no solo provendrá del ejército o la policía. Las viejas estructuras de poder, bancos, corporaciones, aliados políticos, no lo dejarán ir fácilmente. Una vez que la barricada caiga, actuarán. Eso es exactamente lo que quiero, respondí, mi voz constante pero firme. Esperar no tiene sentido, solo les da tiempo para planificar, actuar, dañar aún más a la nación y a su gente. Y por esa razón. Agravain, quiero que convoques a más caballeros de aplicación, los envíen al reino, mantendrán la paz y que la gente sepa que Camelot nunca está muy lejos. Dije con determinación en mi voz. Agravain se inclinó profundamente, el parpadeo de la aprobación en sus ojos mientras se enderezaba. Se hará, Su Majestad. La gente sabrá que están protegidas, y aquellos que conspiran contra nosotros sabrán que están observados. Me volví hacia Gewon, que todavía tenía un pensamiento profundo, sus dedos golpeaban ligeramente sobre la empuñadura de su espada. ¿Y usted, señor Gewon? Preparará a los invitados de la ciudad, no sabrán cómo actuar, y pueden ocurrir accidentes, ese será su trabajo. Gewon asintió, su comportamiento reflexivo sin cambios. Entendido, Su Majestad. Me aseguraré de que los invitados se guíen de manera segura, y la gente sabe que esto no es el caos, es el comienzo del orden. Cualquier malentendido será tratado rápidamente, pero pacíficamente. Bien, dije, encontrando su mirada. No podemos permitirse una violencia innecesaria, no aquí en Camelot. El mundo está mirando, y cómo actuamos ahora definirá cómo nos ven. Colocó un puño sobre su pecho, inclinándose ligeramente. Lo veré. Desde hace unas semanas, las viudas que una vez eres han disfrutado de todo Camelot por sí mismas, tratándolo como un parque de diversiones. Esos niños con cicatrices de guerra se sintieron seguros en la ciudad, pero con nuevas personas entrando, fácilmente se sentirían inseguros. No quería eso, y al mismo tiempo, quería que los extraños los respetaran y el hecho de que la ciudad era el hogar de alguien. Gewon podría manejar eso, si no, no estaba por encima de pedir ayuda. Capítulo 52, capítulo 52. Mordred caminó por los pasillos del castillo con escalones rápidos y constantes. Habiendo sido confiado por una misión por su padre, estaba ansiosa por realizarla. Ya le habían confiado una tarea 2 veces. Claramente, esa fue una prueba de que ella era la caballera más confiable, la mejor y más fuerte. Entonces estaba decidida a llevar a cabo esta tarea perfectamente. Y sucedió que la tarea también se adaptaba a sus gustos. Para hacer cumplir la voluntad de su padre, abrir Camelot al mundo. Fue justo que todo el mundo llegó a presenciar la grandeza de su padre. Y todos deberían servirla obedientemente. Ella sonrió, sus pensamientos corriendo hacia las barricadas que la esperaban fuera de las puertas del castillo.
No pudo evitar rasgar el hecho de que construyeron paredes contra Camelot. Tratar como una amenaza o algo para mantenerse separado del resto del reino. ¿Cómo se atreven a hacer? Esta tierra era toda su padre, y un día sería suya. No la llevó tanto tiempo antes de llegar a las puertas, lo que se abrió ante ella, dejándola ver lo que yacía más allá de las paredes blancas de Camelot. Mordred entrecerró los ojos, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido mientras tomaba la vista. Las barricadas eran crudas, vigas de madera reforzadas con sábanas de metal y cables de púas. Apenas digno de estar cerca de Camelot. Su mirada apareció en los guardias estacionados detrás de las barricadas. Grandes jeeps y armas pesadas se montan en vehículos y se colocan en el suelo, todo para ser girado contra Camelot en cualquier momento. Los había visto antes, esas personas como hormigas, desde arriba de las torres y paredes. Y ella ya podía ver el cambio. Normalmente estaban aburridos, pasando tiempo simplemente pasando el rato, no entrenando ni nada. Ahora, sin embargo, parecían alertas, al límite, listos para atacar en cualquier momento. Con un resoplido de desdén, comenzó a caminar hacia ellos. Naturalmente, habían visto la vista, y eso solo los puso aún más nerviosos. Sabían la apariencia de su armadura, sabían quién se acercaba a ellos, Mordred, el caballero de la rebelión. Incluso tuvo que admitir que su madre hizo un muy buen trabajo al hacerlo. La hizo parecer aterradora como el infierno. Todos sabían que era un problema, y a ella le gustaba eso, le dio respeto, aunque podía prescindir de los campesinos temerosos. Cuando se acercó, no dudó en gritar en voz alta. «Hola. Por orden de tu rey, derriba la barricada». Los guardias se estremecieron, intercambiando miradas frenéticas mientras su voz sonaba como un trueno en el campo. Uno de ellos, un hombre con sargento rayas en la manga, se dirigió hacia adelante vacilante, su rifle temblando ligeramente en sus manos. «No podemos hacer eso», respondió, tratando de estabilizar su voz. «Tenemos órdenes de mantener esta posición. Nadie entra o se va sin autorización del gobierno». Mordred puso los ojos en blanco. «Bueno, acabo de darte nuevas órdenes, también, entrega tus armas, según el decreto del rey, se disuelve el ejército, por lo que no tienes permiso para llevarlas o usarlas». La cara del sargento palideció, y el agarre en su rifle se apretó instintivamente. Detrás de él, algunos de los soldados más jóvenes cambiaron inquietamente, susurrando entre ellos. Uno de ellos bajó ligeramente su arma, sus dedos se sacudieron mientras consideraba sus palabras. «No tienes la autoridad», el sargento respondió, aunque el temblor en su voz traicionó su falta de confianza. «Respondemos al gobierno, no a algún mito antiguo traído de la tumba». Su mirada se estrechó, y el tono juguetón en su voz desapareció, reemplazado por acero frío. «El ejército se ha ido. Del disuelto. Y a menos que quieras ser marcado como traidores de la corona, dejarás caer esas armas ahora». Mientras Mordred habló con el archivo y el rango, los que estaban al mando estaban discutiendo rápidamente la situación. No estaban a punto de disolver a los militares o comenzar a tomar órdenes de algún rey medieval. Pero actualmente, el primer ministro todavía está dentro de la ciudad de Camelot, sostenida por las otras personas curiosas que hacen preguntas sin un descanso y disminuyen su licencia. Con él todavía dentro de la ciudad, el ejército dudaba de ir demasiado lejos, temiendo por su seguridad. Sin embargo, capitular aquí también era imposible, ya que se vería como ellos legitimando sus afirmaciones y decretos. Toda la situación estaba llena de política y lejos de ser simple. Sin embargo, Mordred era alguien bastante simple, para ella, todos los problemas podían resolverse con una espada, y su espada era algo de lo que estaba bastante orgullosa. «Basta de este estancamiento. Si no cumples con las órdenes del rey, lo haré cumplir», gritó Mordred, habiendo perdido la paciencia. El sargento se endureció antes de finalmente tomar una decisión. «No podemos entregar nuestras armas, tendrían que estar bien eliminados y almacenados, pero eliminaremos la barricada por ahora», dijo, gritando rápidamente las órdenes a sus hombres. Mordred quería quejarse, pero el hombre ya se había escapado, dejándola incapaz de hacer más que Huff nuevamente.
Aún así, no le importaba demasiado, las armas apenas importaban mientras se realizaran las órdenes de su padre. Aún así, los soldados trabajaron lentamente, demasiado lento para su gusto. Demasiado lento, llamó y caminó hasta una sección de la barricada, una mezcla de madera, chapa y alambre de púas, y le dio una patada. La fuerza de su bota blindada fue suficiente para enviar las vigas de madera separadas, las sábanas de metal se doblaron bajo el impacto con un chillido agudo. El alambre de púas se rompió y retrocedió como serpientes enojadas, pero Mordred permaneció inmutada. Ella pateó otra sección, viéndola desmoronarse de satisfacción. Así es como lo haces, dijo ella, volviéndose hacia los soldados, sus ojos reducidos de desdén. Muévete más rápido, o derribaré todo el asunto yo mismo. Los soldados en cuestión tuvieron que arrojarse al suelo para evitar ser golpeados por trozos de madera que su patada envió volando. Si bien esas barricadas no eran las más fuertes, derribarlas así no fue fácil. A pesar de que trabajaron tan rápido como pudieron, tomaría días eliminarlo todo. Después de todo, habían pasado semanas construyéndolos. Las acciones de Mordred y los soldados no pasaron desapercibidos por las muchas personas reunidas alrededor de Camelot. Ellos también habían visto la entrevista televisiva, incluidos los anuncios, y tenían muchas preguntas. Ahora, al ver a un caballero de la mesa redonda, surgieron hacia ellos, ansiosos por preguntar en todo lo que surgió durante la entrevista, en particular sobre los decretos. Todo sucedió tan rápido. Los soldados estaban nerviosos, con sentimientos encontrados sobre lo que estaban haciendo. No ayudó que tuvieran órdenes poco claras, y ahora una gran multitud estaba asaltando el área. Una cacofonía de voces llenó el aire mientras bombardeaban a Mordred y a los soldados con preguntas. ¿Es cierto que no pagaremos impuestos por un año entero? ¿Qué va a pasar con los bancos? ¿Las utilidades realmente serán propiedad de la corona ahora? Entonces, un soldado decidió detenerlos. Después de todo, tenían órdenes de asegurarse de que no entraran en Camelot o pasaran por la barricada. Hola. Detente allí, no puedes entrar. No había nada de malo en lo que hizo, esto había sucedido innumerables veces desde que se estableció la barricada. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Mordred estaba allí. Y Mordred no tomó el tono agresivo a la ligera. Así que dio un paso al frente y empujó bruscamente el hombro del chico. Oye. No puedes decir eso, la barricada está hecha, la gente puede entrar en la ciudad, dice el rey. El pobre tipo nunca podría haber esperado la fuerza detrás de un empujón casual como ese, y no solo lo empujó hacia atrás, fue tirado, volando unos metros por el aire antes de chocar contra el suelo. Sus camaradas, inicialmente congelados en estado de shock, rápidamente surgieron en acción. Se levantaron rifles, las botas llegaron a la tierra y se tomaron posturas defensivas cuando las órdenes se ladraron sobre las radios. El sargento fue el primero en gritar. Eso es asalto. Defájate, ahora. Mordred, al ver los rifles dirigidos a ella, levantó una ceja y sonrió. ¿En serio? Se burló ella. ¿Me vas a señalar esos juguetes? El cabo de antes dio un paso adelante, su rostro pálido pero sus manos estables en su arma. Baja tu espada, Sir Mordred. Esta es una violación del protocolo. No dudaremos en defendernos. Mordred rodó sus hombros, aflojando su agarre en su espada solo para agarrarla más tarde momentos después. La emoción de una pelea ya estaba construyendo dentro de sus venas. No me importan tus protocolos. Sigo un pedido, mi rey. Lo estás desafiando. Estamos siguiendo las órdenes del gobierno. El sargento gritó, visiblemente sacudido pero decidido a mantener el control. Presentarnos su voluntad de abrir fuego. Algunos en la multitud jadearon, algunos ya retrocedieron para evitar ser atrapados en el fuego cruzado, mientras que otros se acercaron más, ansiosos por ver qué pasaría después. Fire on me. La voz de Mordred se oscureció, su sonrisa desapareció. ¿Te atreves a point armas en el legítimo heredero de Camelot? Eso es traición. Ella gritó enojada. Uno de los soldados nerviosos, con su falta de entrenamiento, terminó disparándolo, lo que sea a propósito o por accidente,
Una pulit voló y golpeó la armadura de Mordred. Y antes de que alguien pudiera reaccionar ante eso, Mordred balanceó su espada, y el joven que le había disparado fue cortado por la mitad. Su cuerpo no ofreció resistencia a la nitidez del claridad. El mundo parecía congelarse cuando todos adquirieron lo que acababa de suceder. Sin embargo, no duró mucho. El silencio se rompió como el vidrio. Abrir fuego. El sargento rugió, su voz llena de desesperación y rabia. Los disparos estallaron, el rugido ensordecedor de los rifles llenó el aire mientras los soldados desataban todo lo que tenían. Las balas rayaron hacia Mordred, provocando su armadura como petardos. Justo cuando el caos se desarrolló, y las balas comenzaron a llenar el aire, una poderosa voz cortada por el caos. Por mi juramento como guardián. Arrance al inocente y aplasto a los malvados. Patera Ernum, escudo del mayordomo eterno. En algún momento, Sir Ecter había aparecido, y desató su noble fantasma, manifestando un gran escudo dorado en el aire, que arrojó luz dorada sobre las multitudes inocentes. Las balas que habían estado volando al azar hacia la multitud fueron absorbidas por el escudo, desapareciendo en su luz protectora como si nunca hubieran existido. El aire zumbó con la energía del noble fantasma de Sir Ecter, y por un momento, el campo de batalla fue pintado en oro divino. Buena, gritó Mordred, que no había pensado en cómo debería proteger a la multitud de las balas, pero ahora, con eso solucionado, podría saltar a la lucha. Ella desató sus propios poderes, un rayo rojo parpadeando a su alrededor mientras su maná se agitaba, y parpadeó entre los soldados atacantes, moviéndose con velocidad mucho más allá de un humano normal. Era poco más que un borrón mientras los separaba, hombre de hombre, mujer de mujer, no mostró piedad a su enemigo. La espada más afilada en la mesa redonda aparece una y otra vez, cosecha de vida tras vida. Los soldados estaban en desorden, incapaces de defenderse en absoluto. Los poderes protectores del noble fantasma de Echer no eran algo que las armas normales podían superar. Y Mordred cosechó sus vidas tan fáciles como un agricultor hace trigo. La sangre roció sobre la tierra cuando Mordred se abrió paso a través del campo de batalla caótico, con claridad goteando de sangre, al igual que su armadura cuando se cubrió con duchas de sangre. Sir Ecter, sosteniendo el escudo brillante en su lugar, miró la carnicería con una expresión sombría. Mordred, suficiente. Son derrotados. Su voz tenía autoridad, pero no ralentizó su asalto. Otro soldado cayó, su rifle ruido inútilmente en el suelo cuando Mordred se retorció en el aire, su armadura brillando en la luz de la tarde. La ferocidad en sus ojos ardía como un incendio forestal. Se atrevieron a levantar sus armas en Camelot, gritó Mordred, su espada cortando el cañón de otra pistola antes de incrustarse en el cofre de su portador. Esto es lo que les sucede a los traidores. Ecro apretó los dientes y dio un paso adelante, plantando el escudo firmemente en el suelo. Su luz se expandió en una ola, no solo protegiendo a los civiles, sino que irradiaba un aura que empujaba hacia atrás la sed de sangre de Mordred como una marea calmante. Mordred. Llamó de nuevo, su voz más profunda esta vez, resonando con poder. El rey no necesita cadáveres, necesita obediencia y orden. No empañes nuestra causa con la matanza. Mordred se congeló a mitad de la altura, Clara crujiendo con energía residual cuando su cuchilla se cernía pulgadas de la garganta de otro soldado. El hombre tembló, las lágrimas corrieron por su rostro mientras esperaba la muerte. Lentamente, Mordred retiró su espada, su respiración pesada. El rayo rojo que había estado bailando a su alrededor como una tormenta se desvaneció en chispas crepitantes antes de desaparecer por completo. Miró por encima de su hombro a Lecter, con molestias parpadeando por su rostro. Se merecían esto, murmuró ella. Esser se acercó, su mirada severa pero comprensiva. Quizás. Pero luchamos por un futuro mejor, no por venganza. El soldado a sus pies jadeó para respirar, luchando hacia atrás cuando Mordred giró completamente para enfrentar a Esche. La próxima vez, no me detengas, advirtió, aunque su tono llevaba menos veneno que antes. No lo haré. Respondió Ecter. Si hubiera una próxima vez, me uniré a usted para sangrar mi espada a tu lado.
Mordred asintió y devolvió su espada a su lado. Bien, y mucho, baja esa barricada, este es el dominio de tu rey, ahora sabes lo que le sucede a los traidores, así que mejor obedece esta vez. Los soldados no se atrevieron a dudar, estaban tan asustados que todos habían perdido el control de sus armas, muchos apenas podían ponerse de pie, pero por las órdenes de Mordred, no pudieron evitar saltar al trabajo. La multitud vio todo lo que sucedió. Muchos huyeron en pánico, pero los más valientes se detuvieron una vez que apareció la luz dorada. Una vez que confirmaron que era seguro y los protegió, se quedaron para mirar. Entre esas personas no solo eran civiles normales, sino también periodistas, que habían capturado todo en vivo en cámara. Así que ahora todo el mundo había visto lo que sucedió. Miles de millones lo habían visto, la batalla corta pero brutal, o más bien la matanza unilateral. En la actualidad, tal cosa no lo ve la mayoría de las personas. Vivían lejos de tal derramamiento de sangre. Muchas personas estaban asustadas, enfermas o fascinadas por esta rara vista. Mientras que Mordred se preocupaba poco por tales cosas, Erikti era mucho más sabio con los sentimientos de quienes lo rodeaban. Entonces él sabía que este momento era importante. Sir Mordred, ¿por qué no informa lo que pasó aquí al rey? Deje que este viejo lidie con la limpieza. Erikti había criado a Arturia, por lo que sabía cómo manejarla, y él cree que manejar a Mordred no era tan diferente. Y se demostró rápidamente correctamente, como cuando Mordred escuchó que había que hacer, ella rápidamente tuvo el anzuelo de regreso a Camelot. Esther solo podía suspirar mientras el caballero empapado de sangre salió corriendo, dejándolo con un montón de trabajo por hacer. Capítulo 53, capítulo 53. Había visto que todo sucedió desde mi alta torre. Todo lo que sucedió, vi. Vi cómo Mordred los mató. Podría haberla detenido, salvado esas vidas, salvó a niños inocentes en todo el mundo de presenciarla. Sin embargo, no hice nada. Simplemente miré. Parte de mí quería ayudar, el rey de los caballeros quería intervenir. Pero yo era más que solo ella, también era la diosa Rongominiad, alguien que una vez había decidido dejar morir a la humanidad, salvo a esos pocos considerados dignos. Esa distancia, la perspectiva piadosa, me eliminó de lo que significaba ser humano, sin embargo, el alma humana que era la base de mi reencarnación, yo mismo, en otras palabras, me mantuvo humano. Era extraño, yo era Arturia, pero no. Siempre me sentí incierto y seguro, el rey de los caballeros estaba lleno de dudas, nunca realmente creyendo en sí misma. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de las otras Arturias que se habían fusionado para hacerme. Me hizo sentir tan humano. Sacudí la cabeza, desterrando esos pensamientos. Necesitaba concentrarme en el aquí y ahora. Sobre lo que estaría sucediendo en los días siguientes. Lo había aceptado, aunque todavía me dolía el corazón. Detrás de mí, el sonido de las botas contra la piedra resonó, alguien estaba corriendo. Ni siquiera necesitaba darme la vuelta para saber quién era, solo una persona vendría a correr así. Mordred, lo hiciste bien, no dudas eso. Hablé, sabiendo que Mordred buscó mi aprobación, hice todo lo posible para darla. Mordred se detuvo. No vine aquí por una palmada en la cabeza, murmuró, aunque el indicio de una sonrisa traicionó su satisfacción. Pero si lo estás dando, no me quejaré. Me volví para mirarla, la luz dorada del sol poniente que arroja un brillo cálido a través de las grandes ventanas de la torre. Por un momento, su armadura, manchada de sangre, parecía casi santa bajo el suave brillo. Si quieres eso, tal vez deberías luchar contra alguien capaz de defenderse. Aunque tal vez tengas tu oportunidad pronto, no lo dejarán ir. Dije y agité una mano, convocando a un caballero de aplicación. Su armadura necesita ser limpiada, dársela y su escudero lo arreglará para usted. Mordred miró su armadura manchada de sangre, frunciendo el ceño ligeramente. Tisiach bien, murmuró mientras desabrochaba sus guanteletes. Pero solo porque quiero que brille cuando envían a sus ejércitos a continuación. Cuando el caballero se fue con su armadura, Mordred estiró los brazos, rodando sus hombros. Entonces, ¿cuál es el plan, padre?
Ambos sabemos que vendrán por nosotros. Al mundo no le gustan los reyes que no juegan con sus reglas. Me volví hacia la ventana, mirando sobre Camelot. Vendrán, dije suavemente. Y los enfrentaremos. Mordred sonrió, apoyado contra el muro de piedra con los brazos cruzados. ¿Quieres golpearlos primero? No. Antes de que se reagrupen. No exactamente, respondí, volviéndole. Les dejaremos actuar primero. Pero en el momento en que hacen un movimiento, responderemos con fuerza. Rápido y decisivo. Los ojos de Mordred brillaron. Bien. Esperaba que dijeras eso. Te confío la ciudad, la defiendo bien. Dije, volviéndome para enfrentar el exterior nuevamente. Usaré mi lanza y los golpearé desde lejos, mostrándoles que no están a salvo en ninguna parte. La sonrisa de Mordred se ensanchó, su emoción apenas contenía. Oh, se arrepentirán de que alguna vez nos apunten un arma. Me aseguraré de eso. Sé que lo harás, respondí, manteniendo mi mirada fija en el horizonte donde se encontraba el mundo más allá de Camelot, un mundo que pronto vería cuán de lejos era nuestro poder. Pero no pierdas de vista lo importante. Nuestro objetivo no es la destrucción, es orden. Mordred hizo clic en su lengua pero asintió. Sí, lo entiendo. Quieres tu reino perfecto, y soy la espada que la defiende. Mantendré las paredes en pie. Permití que una pequeña sonrisa tocara mis labios. Bien. Eso es todo lo que le pido. Empujó de la pared, su postura se relajó pero sus ojos son afilados. ¿Qué pasa con la lanza? Rongó Miniad. ¿Realmente planeas golpearlos desde aquí? Podía escuchar los sentimientos encontrados que tenía cuando mencionó la lanza. Fue, después de todo, el arma que le había quitado la vida. Probablemente sintió que era especial por eso. Al igual que ella creía que solo ella era digna de matarme. Ella también debe sentir que solo ella era digna de ser asesinada por la lanza. Ambos lo temían, lo odiaban y lo respetaba simplemente, como ella lo hizo. Sí, dije, mi voz firme con convicción. Camelot debe mostrarle a la gente y al mundo que tenemos el poder de protegerlos, proteger a nuestra nación. Solo entonces podemos dejarnos en paz, solo a través de la fuerza se puede servir la justicia. La fuerza y la capacidad de derrotar a los enemigos era importante incluso en el momento de la Arturia original, y eso no había cambiado ahora. En todo caso, solo se había vuelto más importante que nunca. No tenía dudas de que las personas de todo el mundo analizaban la muestra de fuerza de Mordred e intentaban idear formas de derrotarnos. Solo al demostrar que nuestra derrota era imposible, o al menos demasiado costosa, el resto del mundo nos dejaría ser. Así que les mostraría el poder de la mesa redonda. La sala de conferencias con poca luz zumbó de tensión. La gran mesa ovalada estaba rodeada de líderes mundiales, representantes y oficiales militares de todo el mundo. La exhibición holográfica flotando sobre el centro de la mesa parpadeó, reproduciendo los momentos clave del anuncio de Camelot de sus decretos y la batalla en las barricadas. La matanza unilateral de Mordred jugó en un silencio sombrío, seguido de las secuelas, el imponente escudo dorado de Sir Sector y los aterrorizados soldados luchando por obedecer la orden del caballero. Finalmente, la pantalla se congeló en una imagen de Arturia Pendragon parada sobre la alta torre de Camelot, mirando sobre el mundo. Una voz profunda rompió el silencio. Entonces, los mitos están vivos, dijo el general Ross de los Estados Unidos, doblando los brazos mientras se recostaba en su silla. Sus ojos se estrecharon ante la imagen de Arturia. Y acaban de hacer una declaración de guerra disfrazada de justicia. Sentado frente a él, un representante francés golpeó su pluma contra la mesa, con la mandíbula. Esto no se trata solo de Inglaterra. Los decretos de Camelot sacan los fundamentos de la estabilidad económica global. Los servicios públicos nacionalizados. La deuda se limpió. Los gobiernos extranjeros se cortaron. Si se salen con la suya, otras naciones comenzarán a pensar que pueden hacer lo mismo. No solo están reescribiendo las leyes de Inglaterra, están reescribiendo el orden global, agregó el embajador chino, su voz tranquila pero firme. Y todos vieron lo que hizo este Mordred.
Esto no es diplomacia. Este es el poder en exhibición. Nick Fury, sentado en silencio cerca de la espalda, finalmente habló, su tono medido. No es solo poder, es un mensaje. Le están diciendo al mundo que defenderán su soberanía, sin importar el costo. Su ojo único escaneó la habitación. Hemos visto lo que sucede cuando las personas subestiman ese tipo de convicción. El ministro de Defensa ruso se inclinó hacia adelante, empinado con los dedos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Un diplomático alemán le aclaró la garganta. No podamos hacer mucho, este sigue siendo un problema interno, el envío de las fuerzas de la OTAN será una mala señal de enviar, y no es que el Reino Unido haya fallado en detener a Camelot por su cuenta todavía. El general Ross se inclinó hacia adelante, su mirada con fuerza. Eso es optimista, considerando lo que acaba de pasar en esa barricada. ¿Lo viste? Los soldados británicos cortaron como si no fueran nada. Esto no es algo que puedan manejar por su cuenta. Fury se recostó, observando la discusión. Tratando de descubrir los motivos de todos. Ross fue fácil. Claramente quería sangre, tal vez incluso un caballero capturado vivo, si no el propio rey. Todo para que pudiera promover su programa Super Soldier. No era el único, muchos otros querían descubrir los secretos de Camelot y sus caballeros. A Fury no le importaría tener sus manos en un caballero o dos, estaba seguro de que encajarían directamente en el programa Avengers que planeaba hacer. Sin embargo, eso fue para el futuro, por ahora, Camelot y el futuro no solo de Gran Bretaña, sino que el orden mundial actual necesitaba su atención. El representante francés ajustó su corbata, su rostro se tensó cuando se dirigió a la habitación. Entonces supongamos el Reino Unido no poder manejarlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Enviamos tropas. O primero intentamos recuperar el apoyo de la gente. El general Ross se inclinó. La discusión continuó, planes realizados en caso de que los británicos pudieran ganar y si no lo hicieran. Fury sabía bien cuál sería el primer paso. Un asalto militar a Camelot, nominal para arrestar a Mordred por el ataque y el asesinato de varios soldados. Y eso fue lo que realmente molestó a Fury. Sin esa excusa, sería mucho más difícil para el gobierno del Reino Unido actuar demasiado agresivamente. Después de todo, el rey Arthur les había arrojado sombra y ganó un gran apoyo. Si no hubieran hecho esto, si se hubieran mantenido para sí mismos, podrían haberse tomado su tiempo y un mayor apoyo aún más. Sin embargo, no lo habían hecho, habían tomado el peor camino posible y lo hicieron de buena gana. Claramente, querían una respuesta agresiva, la pregunta era, ¿por qué? ¿Estaban realmente tan seguros de su capacidad para resistir las fuerzas militares modernas? Puede que el Reino Unido no sea Estados Unidos, pero aún así podrían reducir fácilmente una ciudad a los escombros, y ninguna espada mágica podría detener eso. Entonces, ¿por qué tomar esa ruta? Y hubo otra cosa que le molestó, el decreto final prohíbe la magia. Fury no era ajena a las cosas extrañas e imposibles. Sin embargo, magia. Ahora, eso era difícil de creer, pero si realmente existía, ¿qué significaba eso para el mundo en general? Había cometido un error, y no uno pequeño en eso. Había esperado y me preparé para que la gente se apresurara a Camelot una vez que arrojé las barricadas y abrí las puertas. Sin embargo, claramente había juzgado erróneamente el efecto que las acciones de Mordred tendrían en la población general. El gobierno emitió rápidamente alertas nacionales y locales, movilizando la confianza restante que las personas tenían en ellas para despejar el área. Nunca antes, desde que reconstruí Camelot, tiene el área alrededor de ella sin vida. Los militares también asumieron el desafío, estableciendo un bloqueo mucho más amplio y mucho más fuerte de la ciudad. Eso, combinado con el hecho de que Agravain fue más lento al convocar a los caballeros de efección de lo que yo era, significaba que durante un tiempo, Camelot se cortó del mundo exterior, es seguro para mis viudas, eso es. Tenía la esperanza de profundizar mi conexión con mi gente, para permitirles experimentar el esplendor de Camelot. Hubiera facilitado las cosas. Hubiera sido mejor, pero incluso sin él, lo haría. Aún así, sin embargo,
el vacío de mi ciudad estaba triste. No por mucho tiempo. Me prometí. Llenaría la ciudad de vida, ya que llenaría la nación de alegría y esperanza. Diga la palabra, padre, y yo iré a golpearlos a todos. Dijo Mordred desde su lugar a mi lado. Todo a tiempo, Mordred. Una vez que atacan, les mostrarás tu poderosa. La calmé. Cuanto antes todo esto haya terminado, mejor, y tenía la intención de terminarlo rápidamente. Pero no pude actuar primero, necesitaba que estuvieran listos. Necesitaba que hicieran todas sus armas enrolladas a Camelot. Solo cuando demolí completamente un ejército moderno, el mundo me temería, y solo entonces, podría hacer que mi propia gente se sintiera segura. Ven con todo lo que tienes, porque estoy esperando. Me volví hacia el balcón con vistas a la ciudad, el aire nocturno fresco se cepilló contra mi cara. Las estrellas arriba brillaban como los sueños que estaba decidido a traer en realidad. Pensé en Rongominiad, la lance divina, un arma capaz de perforar dimensiones y terminar las guerras en una sola huelga. Cuando vienen, no esperarán esto, susurré, mi voz llevaba por el viento. Detrás de mí, Agravain entró en el pasillo, su armadura pulió y su expresión tan grave como siempre. Su Majestad, dijo con un arco. Los informes indican que las fuerzas británicas y aliadas se acercan a los preparativos finales. Se moverán pronto. Bien. Me volví para enfrentarlo por completo. Envié a Sir Percival y Sir Gawain para reforzar nuestras defensas en el perímetro exterior. Sir Bedivere manejará la seguridad interna. Que no se deje la debilidad sin control. Agravain asintió. ¿Y cuando golpean? Miré hacia el horizonte. Les dejamos desatar todo. Entonces, los aplastamos tan a fondo que ninguna nación considerará desafiarnos nuevamente. Agravain dudó, luego habló con una determinación tranquila. El mundo lo llamará tiranía, Su Majestad. Dirán que eres un belicista. Conocía su mirada, mi voz inquebrantable. Déjalos. Porque cuando el polvo se asienta, también lo llamarán paz. Se inclinó de nuevo y se fue, sus pasos se desvanecieron en la distancia. Mordred sonrió a mi lado. Me gusta este plan. Pensé que podrías, respondí, mi mirada cerrada en el horizonte. Pero recuerda esto, cuando peleas, peleas como un caballero de la mesa redonda, no como un conquistador. Primero somos protectores primero. Mordred suspiró, rodando los ojos. Bien, padre. Protector, defensor, entonces el destructor. Lo consiguió. No pude evitar reírme suavemente. Era terca, pero era mía, y yo no la tendría de otra manera. Capítulo 54, capítulo 54. Una cosa que fue mucho más impresionante que en mi tiempo fue lo rápido que se movió los militares. En aquel entonces, tomaría días, incluso semanas, mover a un ejército. Pero ahora, se podría hacer en horas. Durante el pasado día y noche, el ejército y el gobierno británico habían estado muy ocupados. Una vez más, estaba sentado en mi trono, mis caballeros parados frente a mí. Orgulloso caballeros de Camelot. Mi voz, fuerte y firme, llenó el pasillo. Los enemigos se paran en la puerta, armas dirigidas a nuestras paredes, nuestra gente, niños pequeños, se están cubriendo en las casas. ¿Defenderás eso? No, X13. Señor Tristán. Te quiero en la pared, deja que tus flechas derriben todo lo que vuela hacia nuestra casa. Ordené al caballero de la tristeza. Tristán dio un paso adelante, sus dedos bailando sobre las cuerdas de su arpa. Se arrodilló sobre una rodilla delante de mí, la cabeza se inclinó. Como orientas, mi rey, dijo solemnemente. Sus cielos serán míos. Se levantó y giró bruscamente, los ecos de sus botas se desvanecían mientras salía del gran salón, cada paso lo acercaba al campo de batalla. El legendario arco de Tristán aseguraría que ninguna amenaza aérea alcanzara las paredes de Camelot. Cambié mi mirada a otro de mis caballeros. Señor Percival. Lo necesito entre las personas, manteniéndolas a salvo en sus hogares, ayudando a aquellos que no pueden protegerse.
Deben saber que los caballeros de Camelot son su escudo. La figura amplia de Sir Percival se enderezó, su sonrisa cálida pero decidida rompiendo su rostro. Me aseguraré de que no les llegue ningún daño, mi rey. La gente sabrá que luchamos por ellos. Sir Gawain. Ladré a continuación, encontrando la mirada de mi caballero más firme. Lleva las defensas de tierra, asegura las puertas y asegúrate de que no rompan nuestras paredes. Mantenga la línea. El puño de Gawain se estrelló por su corazón en un saludo. Con el sol en su apogeo, soy invencible. Ninguno pasará las puertas de Camelot. Se giró para irse, pero no antes de darle a Mordred una mirada brusca. Trate de no causar demasiados problemas, Sir Mordred. Mordred sonrió, inclinándose casualmente contra un pilar. No promesas. Dejé que mi mirada se demorara en ella, sabiendo que estaba con la batalla. Sir Mordred, mientras Gawain lidera la defensa, dirigirás mi ataque, serás mi espada y atacarás a los corazones del enemigo, les mostrarás que no son nada antes de la mejor multa de Camelot. Los ojos de Mordred se iluminaron, el familiar destello de la emoción hambrienta de batalla parpadeando dentro de ellos. Empujó el pilar, sus botas blindadas que estallaban en voz alta mientras daba un paso adelante. Eso es lo que he estado esperando escuchar, padre. Su mano descansaba sobre la empuñadura de Clarent, los dedos tocándola con anticipación. Considere lo hecho. Los cortaré como si ni siquiera estuvieran allí. Asentí, mi mirada inquebrantable. Golpear rápido, atacar verdadero. Pero recuerda, esto no es una matanza, es un mensaje. Muéstreles nuestra fuerza, pero deje lo suficiente vivo para retirarse y llevar miedo con ellos. Mordred inclinó su cabeza, una sonrisa traviesa formando. Bien. Dejaré que unos pocos viva para contar la historia de su humillación. Pero solo unos pocos. Antes de llegar a las puertas, llamé tras ella, mi voz más suave pero resuelta. Mordred. Hizo una pausa, mirando sobre su hombro. Regresa victorioso. Su sonrisa se suavizó en algo genuino por un breve momento. Por supuesto que lo haré. Es sabio, mi rey. Para alentar a Sir Mordred así. Sir Ector no pudo evitar preguntar. Me volví hacia Sir Sector, mi mirada estable. El fuego de Mordred es su mayor arma y su mayor desafío. Contenerlo significaría extinguir la parte de quien es. Prefiero dirigir ese fuego donde se necesita más que arriesgarse a sofocarlo. Esser se dobló los brazos, asintiendo pensativamente. Entiendo. Pero sabes tan bien como que ella camina una delgada línea entre el control y el caos. Confío en ti, dije, mi voz se ablandaba mientras conocía la mirada de Sir Ector. La ayudarás a controlar ese fuego, ayudarla a moderarlo cuando llegue el momento. Ella te respeta, incluso cuando finge no hacerlo. Una sonrisa pequeña y conocida tirada de mis labios. Agravain, continúa desplegando su noble fantasma para producir más de sus caballeros de aplicación, tan pronto como terminemos con el ataque de hoy, se dirigirán a cada rincón de nuestro reino. Dije, ofreciéndole una pequeña sonrisa. No fue fácil producir tantos caballeros como se necesitaran, honestamente había subestimado el gran número que necesitaríamos. No sabía el número de ciudades en mi reino, pero cuando me informaron, me sorprendió. Agravain asintió profundamente, su expresión tranquila y obediente, aunque pude ver la tensión detrás de sus ojos. Se hará, Su Majestad, dijo, constante como siempre. No importa el costo para mí, lo veré. Me bajé del trono, pasando junto a él lentamente, el peso de lo que estábamos haciendo asentándose en mis hombros. Aprecio eso, Agravain. Pero no eres solo una herramienta para mí, ni siquiera un sirviente. Eres el hijo de mi hermana. Eres una familia, así que no te empujes más allá de lo que puedes dar. Mi mano cepilló brevemente su hombro blindado, un raro gesto de afecto. Se puso rígido ligeramente, luego se relajó, ofreciéndome un pequeño asentimiento de reconocimiento. Para Camelot, soportaré. Sonreí débilmente. Sé que lo harás. Pero si necesitas ayuda, pídela, y todos lo prestarán, incluso yo mismo.
Todos los caballeros restantes se apresuraron a estar de acuerdo, ofreciéndole ayuda. Agravain estaba orgulloso y capaz, pero a menudo trataba de asumir todo él mismo. Ninguno de mis caballeros era perfecto, lo que solo demostró que eran humanos en su núcleo. Tan diferente de mí, el rey ideal, un caballero y un rey perfecto, pero un humano defectuoso. Librándome de esa línea de pensamiento, seguí asignando misiones al resto de ellas. Sinceramente, dudaba de que hubiera mucha necesidad para ellos, pero aún quería dejarlos sentir que tenían un trabajo que hacer. Moudid, ella debería ser suficiente. La atmósfera alrededor del perímetro de Camelot era sofocante. La niebla de la mañana se aferraba al suelo como una segunda piel, amortiguando los sonidos de las botas en la tierra y el zumbido bajo de los vehículos blindados estacionados a lo largo del borde de las paredes de la antigua ciudad. Los soldados británicos estaban listos, sus nervios escondidos detrás de los cascos y el equipo de combate, pero ninguna cantidad de entrenamiento podría enmascarar completamente la tensión que colgaba en el aire. El teniente Michael Barrett se paró al lado de su comandante, mirando a través de binoculares en las imponentes puertas de Camelot. Había escuchado historias de cómo los reyes medievales defendieron sus fortalezas, pero nada en su entrenamiento lo preparó para esto, descubriendo una ciudad directamente fuera del mito. ¿Ves algo?, preguntó Mayor Collins, su oficial superior, un hombre con décadas de experiencia militar pero un cansancio que vino con conflictos de combate que nunca fueron tan en blanco y negro como deberían ser. Nada inusual todavía, respondió Barrett, bajando los binoculares. Las puertas están cerradas, y no hay movimiento en las paredes. Pero con lo que hemos visto hasta ahora, podrían estar observándonos en este momento y no lo sabríamos. Collins asintió, sus labios se presionaron en una línea sombría. HQ lo confirmó. Mordred es el objetivo prioritario. Oficialmente, estamos aquí para arrestarlo por matar soldados británicos. Barrett se burló, sacudiendo la cabeza. No oficialmente. La mirada de Collins se endureció. Estamos aquí para llevar a Camelot. Asegure al rey, neutraliza a los caballeros. Los tenemos vivos si es posible, pero HQ no derramará lágrimas si no lo hacemos. Los soldados revisaron sus armas, apretaron su equipo y se arreglaron para lo que vendría después. El rugido de los motores resonó débilmente cuando los tanques se reposicionaron en la cresta con vistas a la ciudad. Vladi medieval ferital, murmuró Barrett, pateando una piedra suelta con su bota. La mitad de los muchachos ni siquiera creen que este lugar es real, y mucho menos que el rey Arturo lo está liderando. Collins no respondió, sus ojos fijos en su radio. Entonces, se hizo realidad. Todas las unidades, esta es el mando. El primer ministro ha autorizado la operación. Mover para capturar la ciudad. Repito, me muevo para capturar Camelot. Por un momento, todo estaba quieto. Entonces, los engranajes de la guerra comenzaron a girar. El bajo retumbar de los tanques rodó hacia adelante, las unidades de infantería se mudaron a la formación y los helicópteros flotaron sobre las copas de los árboles, lanzando largas sombras sobre los campos cubiertos de niebla. Barrett apretó su control sobre su rifle. Esto es una locura, murmuró. Estamos asaltando una ciudad con caballeros y magia. Madness o no, seguimos órdenes, dijo Collins mientras ajustaba su casco. Ahora, vamos a movernos. Los soldados avanzaron con cautela, sus botas crujieron sobre grava y hierba húmeda. Cuando se acercaban a las puertas, el corazón de Barrett latía en su pecho. Las paredes de Camelot se alzaban como los dientes de una gran bestia, antiguas pero aparentemente indestructibles. De repente, las puertas crujieron, sus pesados marcos de madera gimieron mientras se abrían lentamente. Los soldados se detuvieron, los rifles levantados, los dedos flotando sobre los desencadenantes. Salió a Mordred. La armadura era imposible de confundir, plata y rojo, con un timón intimidante con cuernos con toro. El aliento de Barrett se enganchó. Ese es él, susurró. Mordred se detuvo justo antes de los tanques principales, sus botas blindadas levantaban polvo mientras plantaba sus pies firmemente en el suelo. Escaneó la línea de soldados con una sonrisa que prometía violencia. Poco a poco,
ella desató el claridad, el brillante en la luz. ¿Quién es el primero? Los soldados se movieron inquietamente, sus armas temblando en sus manos. Collins dio un paso adelante, su mano agarrando la radio con fuerza. Mordred de Camelot. Por orden del gobierno británico, usted está bajo arresto por el asesinato de soldados británicos y por desafiar la soberanía del Reino Unido. Ríndete ahora, y podemos garantizar su vida. Mordred se echó a reír, un sonido afilado y cortante que resonaba como truenos. Soberanía. Repitió burlonamente. Camelot es soberano. Siempre lo ha sido. Y su gobierno no me dicta términos a mí ni a mi padre. Señaló claramente hacia las fuerzas avanzadas. Regresa ahora, y vives. Quédate, y forzaré a través de tu ejército hasta que no quede nada. Los soldados esperaron, tensos e inciertos, ya que el viento llevaba el peso de su amenaza a través del campo de batalla. Collins tragó con fuerza y le levantó la radio a la boca. Comando, este es Major Collins. El objetivo se está negando a rendirse. Procedemos. Hubo una breve pausa, el crepitante estático como el comando deliberado. Luego vino la respuesta clínica fría, proceder. Abrir fuego. Collins rugió. El mundo explotó. El rugido de los disparos llenó el aire cuando las balas atravesaron el campo, pero Mordred ya se estaba moviendo. Red Lightning crepó alrededor de su armadura, y en un instante, ella estaba entre ellos. Ella cortó los cuerpos y la armadura con una precisión aterradora, su espada dejó un río de sangre detrás. Mientras se movía rápido, no pudo esquivar todas las balas. Sin embargo, incluso las balas de penetración de armadura no tuvieron ningún efecto en Mordred. Ni siquiera se dejó un rasguño. Mordred desató su furia, su maná se transformó en rayos rojos mientras cargaba como un toro enojado. Las botas de Mordred golpearon contra la tierra mientras se llevaba hacia adelante, aclarando que brillaba con energía roja sanguínea. El campo de batalla se borró a su alrededor, los tanques, los soldados, el caos, nadie importaba. Todo lo que vio era su camino a través de ellos, y nada la detendría. Un grupo de soldados se arrodilló detrás de una barricada de sacos de arena, Rifles se entrenó en ella. La primera volea de disparos se rompió por el aire, las balas pasaban más allá de su cabeza o tocaban inútilmente su armadura. Ella no desaceleró. El rayo rojo bailando a través de su armadura se intensificó, crepitando más fuerte mientras se reunía alrededor de su espada. Capítulo 55, capítulo 55. Un soldado, más valiente o más tonto que el resto, se puso de pie y disparó en blanco. La bala golpeó su placa de hombro, se desvió inofensivamente en la tierra. Antes de que pudiera parpadear, Mordred estaba sobre él. Su espada salió a través de su rifle, la cuchilla continuó a través de su torso con una facilidad repugnante. Cayó sin sonido. Los otros se volvieron hacia atrás, pero Mordred giró, su capa de rayos rojos azotando a su alrededor. Ella trajo claridad en un arco vicioso, dividiendo la barrera de la bolsa de arena y los hombres detrás de ella con un movimiento limpio. La suciedad y la sangre rociaron en el aire mientras avanzaba. Detrás de ella, un tanque ajustó su torreta, el cañón gimió mientras apuntaba directamente a su espalda. Mordred no necesitaba verlo. Ella sintió el retumbar y el temblor en el suelo mientras el caparazón se preparaba para disparar. Con un estallido de velocidad, se lanzó hacia adelante, esquivando justo cuando el caparazón explotó donde había estado parada. La onda de choque le envió a su cabo cuando corría hacia el tanque. La tripulación dentro trató de recargar frenéticamente, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Mordred saltó sobre el casco del tanque, sus botas se apegaron al metal mientras aterrizaba. Con un gruñido salvaje, condujo claramente a la torreta, la cuchilla encantada perforaba a través del acero como el papel. Las chispas y el humo estallaron mientras se agotaba la espada, retorciéndola para abrir la parte superior del tanque. La tripulación del interior gritó mientras levantaba su cuchilla una vez más y la sumergía en el motor expuesto. La explosión resultante la derribó hacia atrás, pero aterrizó con gracia, deslizándose hasta una parada cuando el tanque se quemó detrás de ella. Más soldados vierte de los flancos, intentando rodearla.
Las granadas fueron arrojadas, sus explosiones sacudieron el suelo. Ella atravesó el caos, su velocidad la hacía casi imposible de rastrear. Un soldado trató de cortarla, llenándose con un cuchillo de combate, pero ella se dejó de lado y condujo su puño gamuntado en su intestino. Él se arrugó, jadeando por el aire mientras ella lo patearía a un lado. Claro zumbó de poder, que se está calentando con cada swing. Mordred se deleitó en él, la forma en que la cuchilla cortó limpiamente a través de la armadura, las armas y los cuerpos. Ella no solo peleaba, estaba haciendo una declaración, talando su nombre en el campo de batalla. Vio a ver otro misil encerrado en su posición desde la distancia. Esta vez, ella se mantuvo firme. Cuando el misil se cerró, levantó claridad y canalizó su maná hacia la cuchilla. El rayo rojo estalló, formando un arco de energía destructiva mientras se elevaba hacia arriba, cortando el misil limpiamente en dos. La explosión se extendió a su alrededor, el humo y el fuego se arremolinaban como si estuviera parado en el corazón de una tormenta. Mordred salió del humo ileso, su armadura brillando débilmente del calor. Ella balanceó su espada hacia un lado, la sangre restante y los escombros que se dispersan de la cuchilla. Adelante, el retumbar de los motores se intensificó a medida que llegaron más refuerzos, tanks, transportistas de personal blindado y hileras de soldados que avanzan con artillería pesada a cuestas. Los helicópteros dieron vueltas por encima, sus routers cortados a través del aire ahumado como tambores siniestros anunciando la escalada de la guerra. Finalmente, Mordred murmuró, su sonrisa regresó. Veamos lo que tienes. Una línea de soldados cayó a una rodilla, sus lanzadores de cohetes se encerraron en su posición. Con un grito sincronizado, dispararon. Los cohetes aullaron por el aire, dejando senderos de humo a su paso. Mordred se preparó, Red Lightning crepitaba alrededor de su armadura mientras corría hacia adelante. El primer cohete se cerró, pero ella saltó al aire, volteando con gracia mientras detonaba detrás de ella. La onda de choque la impulsó hacia adelante, y aterrizó con su espada ya balanceándose. Ella talló en el segundo misil en medio de vuelo, su explosión enviaba escombros en cascada a su alrededor como pétalos en el viento. Más cohetes llovieron, pero no pudieron atraparla. Mordred fue un borrón, tejiendo entre los proyectiles, cada paso dejando marcas de quemaduras en la tierra. Los soldados de abajo gritaron con frustración, su objetivo luchando para mantenerse al día con su velocidad. A pesar de que no pudo moverse más rápido que las balas, podía moverse más rápido que las personas que la atacaban, lo que le permitió estar siempre por delante de sus ataques. Desde arriba, un helicóptero desató un aluvión de fuego de ametralladoras pesadas, balas rociando a través del campo de batalla. Mordred no se molestó en esquivar, levantó el brazo, dejando que las balas se quiten la armadura inofensiva. Las chispas bailaron a su alrededor mientras ella sonrió al piloto. «Oh, ¿crees que estás a salvo allá arriba?» El suelo se rompió debajo de ella mientras se lanzaba hacia el cielo como un misil. El piloto del helicóptero apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Clarent atravesara la cabina, cortando el avión por la mitad. Las llamas estallaron cuando se salió de control, chocando contra el bosque con un boom ensordecedor. Mordred aterrizó suavemente, el impacto pateó una nube de polvo a su alrededor. Pero ella no se detuvo. Otro tanque estaba rodando hacia ella, su torreta ya giraba en posición. Ella corrió hacia él, relámpagos detrás de ella como un cometa ardiente. El tanque disparó, la cáscara que atraviesa el suelo solo pulgadas detrás de ella. Con un poderoso salto, aterrizó en el casco del tanque, con sus botas blindadas abollando el metal. Condujo claramente directamente hacia la escotilla, torciendo la cuchilla mientras el maná pulsaba a través de ella. El tanque explotó desde adentro, la fuerza de la explosión que la lanzó hacia atrás, pero aterrizó con gracia, ileso, en medio de los restos ardientes. Los soldados se reagruparon, desesperación clara en sus gritos mientras formaban líneas de disparo. Los morteros retumbaron en la distancia, y las conchas de artillería comenzaron a llover, destrozando el suelo a su alrededor. Mordred se rió, el sonido salvaje e indomable, mientras cargaba por el caos. Las balas y la metralla llenaron el aire, pero no pudieron tocarla.
Ella talló a través de las filas de soldados como un torbellino, cada cambio de claridad dejando arcos de rayos rojos a su paso. Se movió con precisión letal, diezmando sus números antes de que pudieran reaccionar. De repente, el rugido de los motores señaló la llegada de otra ola de vehículos blindados. Múltiples tanques rodaron en posición, sus cañones bajando para apuntar. Desde la cresta de arriba, una línea de lanzadores de misiles encerrados sobre ella, el gemido de los sistemas de orientación que atraviesan el ruido. Mordred se detuvo, su pecho se levantó y cayó mientras respiraba. El campo de batalla a su alrededor estaba lleno de restos y cuerpos, pero el enemigo seguía llegando. Suficiente, gruñó, agarrando el claridad con fuerza. Red Lightning crepitó a lo largo de su espada, cada vez más violento con cada segundo que pasa. El aire a su alrededor brillaba con calor cuando su maná subía a su apogeo, y el suelo temblaba debajo de sus pies. Este es tu fin, susurró, levantando claros por encima de su cabeza. Testigo del poder total de mi rebelión. Su timón retrocedió, mostrando su rostro y cabello rubio, sus ojos verdes, tan similar a la de su padre, pero el aspecto en ellos es muy diferente. El rayo rojo que la rodeaba explotó hacia afuera, formando un vórtice de energía que distorsionaba el aire. Los soldados observaron con horror cómo el poder construido para un crescendo ensordecedor. Su voz sonó, clara y dominante, cuando comenzó el canto. Oblade bañado en la sangre de la traición. Oh arma de rebelión que desafió a la corona. Deja que el poder de mi ira encienda los cielos. De los pecados de los reyes y el fuego de los caballeros caídos. Levántate ahora, mi ataque vengativo, destrucción no sola sobre mis enemigos. El claridad pulsó violentamente, y el rayo crujió alrededor de su espiral en un vórtice de energía cruda. El brillo se intensificó cuando la misma tierra debajo de sus pies se astilló, incapaz de contener la pura fuerza de su maná. Sus ojos brillaban con luz carmesí, reflejando el edificio de furia dentro de ella. Clarent Blood Arthur, relámpago de rabia. El suelo estalló cuando el haz de energía se disparó hacia adelante, un torrente devastador de rayos rojos que atraviesan las filas enemigas. Se quemó más que el sol, destrozando tanques, vehículos y artillería como papel. Los escuadrones enteros de soldados desaparecieron en el infierno, sus gritos perdieron debajo del rugido ensordecedor de la destrucción. La ola de energía tallada a través de la cresta donde una vez se habían encontrado los lanzadores de misiles, reduciéndola a la roca fundida y la ceniza. La onda de choque se expandió hacia afuera, aplanando todo a su camino, los tris, el equipo e incluso la tierra misma. Cuando los resonantes finales de su canto se desvanecieron, Mordred se quedó en medio de los restos, su armadura quemó pero intacta y clara pulsando suavemente en su mano. La tormenta de la luz carmesí se disipó, dejando solo atrás el silencio y los restos ardientes de lo que alguna vez había sido un ejército. Ella exhaló, un aliento lento escapó de sus labios mientras examinaba el campo de batalla. Satisfecha, ella emballó clara, su atenuación de brillo. Volviendo hacia Camelot, ella murmuró. Tu turno, padre. Deja que vean hasta dónde los llevará su desafío. El Comando Británico de Operaciones Militares fue una colmena de tensión y coordinación rápida a medida que los alimentos vivos se transmitieron a través de monitores masivos, cada uno mostrando el asalto a Camelot. El general Andrew Herow se paró en la cabeza de la habitación, con los ojos pegados a la alimentación desde las líneas del frente. Comienza el avance, ordenó, voz tranquila pero acérrima. Enganche todas las unidades terrestres. Mantenga a Mordred fijado. Señor, los tanques están avanzando, confirmó un oficial de comunicaciones. Infantería que sigue. Soporte aéreo en stand-by. Jesús, susurró un oficial. Parece algo fuera de una pesadilla. Fouques, Herow ladró. Si sangra, se puede matar. En la pantalla, Mordred se detuvo justo antes de los tanques principales, descansando casualmente su mano sobre la empuñadura de su espada. El audio crepitó cuando su voz llegó fuerte y claro, ¿quién es el primero? Engañar. Herow comandó. El primer tanque disparó, su caparazón gritando por el aire. Explotó contra el suelo donde Mordred había estado parado, excepto que ya no estaba allí.
Era un borrón de movimiento, rayando hacia la línea del tanque con un rayo rojo crepitando a su alrededor. Señor, gritó un oficial en pánico. Él ha violado la línea del frente, es demasiado rápido. Implementar el soporte aéreo. Hark fue ladrado. Unidades de Apache, enciéndala. La pantalla mostraba que los helicópteros rugían, sus vainas de misiles se encerraron en Mordred mientras bailaba a través del caos, cortando soldados y tanques con una facilidad aterradora. Misiles de distancia. El controlador de aire confirmó. Las explosiones florecieron en el campo cuando los cohetes se estrellaron contra el suelo alrededor de Mordred, pateando tierra, humo y llama. Por un momento, el alimento fue oscurecido por el caos. Hit direct. Alguien preguntó con suerte. El humo se limpió. Mordred se quedó ileso, Clara descansando perezosamente a su lado. Su casco se volvió hacia los helicópteros como si estuviera mirando directamente al centro de comando. ¿Qué demonios en el maldito infierno? Atravesó el helicóptero más cercano, cortándolo por la mitad como papel. Los restos ardientes giraban al suelo, explotando sobre el impacto. Presentarlos hacia atrás. El controlador de aire gritó. Estamos perdiendo soporte aéreo. Negativo, gruñó Hero. Él es una persona. Sigue disparando, sobrevivirlo. La sala observaba con horror mientras Mordred se derrumbaba a través de los helicópteros restantes, sus desesperados intentos de escapar de la prueba de inútil. Era una fuerza de la naturaleza, sus movimientos fluido y mortal. Los tanques están abajo. La infantería está dispersa. Informó otro oficial. Las víctimas están montando. Maldita sea. Hero golpeó su puño sobre la mesa. Obtenga artillería en línea. Quiero todo dentro de la gama que bombardee esa posición. Y revuelva los aviones, lo estamos golpeando desde arriba. Señor, la artillería está bloqueada en el objetivo, confirmó un oficial. Disparo. Las explosiones salpicaron el campo de batalla cuando llovieron las conchas de artillería, pero Mordred continuó su avance, tejiendo el caos como una tormenta encarnada. Y luego, sucedió. En la pantalla, Mordred se detuvo a mitad de la carga, plantando sus pies en el suelo. Y Clara en el aire, los rayos rojos surgieron a su alrededor, crepitando con energía cruda. El alimento cortó a los primeros planos de él cuando levantó más claros, el campo de batalla brillando carmesí. Clarent Blood Arthur, relámpago de rabia. El mundo explotó con luz carmesí. Los monitores parpadearon a medida que la ola de energía se expandió hacia afuera, consumiendo tanques, vehículos y soldados por igual. El FID luchó para mantenerse al día, mostrando vislumbres de vehículos que se arrojan como juguetes, soldados vaporizados en un instante y el suelo se destrozó. La onda de choque golpeó el drum proporcionando la alimentación, enviando la pantalla a estática durante varios segundos antes de estabilizarse. Cuando regresó, el campo de batalla era irreconocible. El humo y el fuego se extendieron hasta donde alcanza la vista, con cráteres salpicando la tierra quemada. Lo que quedaba de la fuerza militar fue una dispersión de sobrevivientes heridos que se arrastraban por los restos. Mordred se paró en el epicentro, su armadura brillaba débilmente, claramente descansando a su lado mientras examinaba la destrucción. El centro de comando estaba en silencio, salvo las alarmas, que sonó para indicar la pérdida de comunicación con múltiples unidades. Informes de víctimas entrando, alguien susurró, su rostro pálido. Tanques, helicópteros, infantería, la mayoría de ellos se han ido. Más de 70% de bajas. El general Hero se quedó congelado, su rostro pálido de shock. Sus manos temblaron mientras alcanzaba la radio. Cure los jets. Lanza un bombardeo aéreo completo. Quiero cada bombardero que tengamos en el aire. Señor. Un oficial dudó. La ciudad. No me importa si nivelamos toda la ciudad sangrienta, Hero espetó. Simplemente destruyó una brigada. Si no lo detenemos ahora, no quedará nada para pelear.